Noelia Carrulla, que es activista social en la organización Justicia y Pau, y es parte del grupo de empresas de derechos humanos de la FEDE. Noelia, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con esta gran exposición de todo el panorama que existe sobre la problemática alrededor de su actuación de las empresas transnacionales en el mundo. Hasta ahora se ha hecho una muy buena exposición sobre todos los intentos de legislación a nivel internacional y local y estatal. Y vemos que todas las legislaciones lo que necesitan es impulsarlas, es ponerlas en práctica, como si dijéramos. Entonces, perdón, es que veo, no veo bien la pantalla. A ver. Bueno. Pero te escuchamos bien. De acuerdo, gracias. Entonces, una de las cosas que es más importante y hace más falta para que todas estas legislaciones se impulsen y tiendan a la eficacia es realmente conocer el panorama y la realidad de la actuación de las empresas transnacionales en los diversos países, en todos los países. Por esto, la parte de evaluación, investigación, seguimiento es muy importante. Ya vemos que en la mayoría de las legislaciones procuran que las empresas sean responsables, que acepten sus obligaciones y las lleven a la práctica. Pero desde que se redactaron los principios rectores se ha visto que esta voluntariedad en las empresas no existe. Entonces se tira para las legislaciones, pero las legislaciones tampoco son eficaces si no hay una buena investigación. En nuestro caso, después y en el ámbito de Cataluña, es lo que estamos intentando impulsar desde hace bastantes años. La creación de un centro de evaluación de empresas transnacionales en su actuación en el exterior. Empresas transnacionales propias, que no hay muchas, pero también todas las que tienen actuación en Cataluña. Ya sea para grandes empresas como para las que tengan relación con alguna de las actuaciones que se hacen en Cataluña. Este centro pretende la evaluación de las empresas en su actuación en el exterior, que sea vulneración de derechos humanos, que tenga también que ver con la violencia que se genera en ciertas zonas y sobre todo también por la protección del medio ambiente. Porque para que se ha de tender a un desarrollo sostenible. Estas empresas, el problema que tenemos es que la investigación es muy costosa, muy difícil y muchas organizaciones ya lo van haciendo, pero realmente hacer una investigación a fondo lleva mucho trabajo. Por esto, ya que los gobiernos, todos los gobiernos, tienen la etiqueta de defensores de los derechos humanos, nosotros aquí en Cataluña hemos pedido al gobierno que se responsabilice de esta defensa de los derechos humanos, creando un centro para la evaluación y el seguimiento de las empresas transnacionales aquí en Cataluña. Este centro no tenemos noticias que haya en ningún otro lugar. Hay algunas iniciativas de evaluación y seguimiento, pero de manera estable y evidentemente como un organismo público y al mismo tiempo independiente no tenemos noticias. El centro lo propusimos hace ya varios años. Llevamos nuestras mociones al Parlamento de Cataluña y en 3 ocasiones hubo una unanimidad para que el gobierno creara este centro, ¿vale? Pero el problema es que debido a situaciones políticas y una voluntad muy débil en este aspecto,
pues el centro no se llegó a crear en ningún momento. Por esto ya la última actuación que hicimos fue el impulso de una proposición de ley para que el Parlamento ya obligara al gobierno a crear el centro. Debido a la situación política, esta proposición de ley sí tiró adelante, sí fue aprobada, pero hemos entrado en nuevas elecciones, entonces ha de volver a empezar el proceso. De todas maneras, no nos vamos a rendir, vamos a seguir adelante y vamos a seguir en la misma línea de presentar la proposición de ley. Lo que pasa que de momento no tenemos certeza de que esto pueda tirar adelante porque no sabemos aún la composición del centro. Paralelamente a este impulso del centro, también hemos creado una web que se llama Alerta de Derechos Humanos, donde hay expuestas ya los casos investigados, probados, denunciados y que son ya patentes. Porque uno de los problemas que tenemos delante de los gobiernos para impulsar legislaciones es que se nos afirma que esto son casos aislados, que no se puede hablar en absoluto de una situación general de la actuación de las empresas transnacionales, sino que de vez en cuando pasan cosas, pero ya se intentan frenar y realmente controlar. Pero para poder demostrar que esta es una actuación general y que afecta a miles y en algunos casos se puede afirmar millones de personas en todo el mundo, hay que dar voz a los afectados por estas actuaciones. Por esto el centro también, una de las cosas que tiene que hacer muy importante es aceptar las denuncias y las reclamaciones de las comunidades directamente afectadas. Estas que en primera línea reciben los efectos perniciosos de la actuación de las transnacionales y que por su situación o bien de aislamiento o bien de pocos recursos tienen muy pocas posibilidades de denuncias internacionales y de dar a conocer su situación más allá de las personas, organizaciones o grupos que están en contacto con ellos. Ha de haber un centro donde estas personas tengan acceso para presentar sus denuncias o reclamaciones, su situación de vulnerabilidad, de estar totalmente afectadas por las actuaciones transnacionales en su territorio y entonces que esto se dé a conocer. El centro ha de tener una visión de altavoz de las situaciones que se dan en todas partes del mundo respecto a estas malas actuaciones de las transnacionales. Este altavoz además ha de servir para ser consciente a la sociedad civil y a los gobiernos de que su actuación ha de ser responsable respecto a estas empresas. Las empresas transnacionales en este momento no tienen ninguna obligación de responsabilidad real. Entonces, los gobiernos, debido a esta dinámica que tenemos económica a nivel global, no enfrentan realmente las responsabilidades de las malas praxis de estas empresas. Dar a conocer la magnitud de los problemas es un paso muy importante para que los gobiernos y la sociedad se responsabilicen de todas estas situaciones. Las comunidades, los grupos, los pueblos que están recibiendo y se ven afectados directamente por la actuación de estas empresas y el medio ambiente totalmente degradado por la actuación de estas empresas,
necesita nuestro apoyo, nuestra conciencia responsable para ir revertiendo esta situación. La deriva es bastante tremenda. La deriva sin control nos lleva a una situación insostenible, no solo para las comunidades de las personas que están en el territorio afectado, sino a nivel global. A nivel global porque somos también partícipes de esta actuación de las transnacionales. Nosotros somos ciudadanos, ciudadanas responsables, consumidoras, compradoras, usuarias de servicios, bienes y todas estas cosas que probablemente vienen, nos llegan a nosotras de manera con una trayectoria muy dudosa. Tenemos también el derecho de conocer los orígenes, el tratamiento, la trazabilidad de todos los bienes y servicios que nos llegan. También esto es un derecho humano. Por tanto, el centro tiene que ser un lugar de conocimiento, de aceptación, de divulgación y, en el caso de que las legislaciones internacionales y estatales avancen, también, evidentemente, de sanción para las empresas, la mala praxis de las empresas transnacionales. Yo creo que de momento ya hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pues ampliaremos. Gracias.